El sufismo puede ser considerado como la parte esotérica del Islam. Según la leyenda, el primer sufí es Ibrahim, hijo del rey, que estando una vez de caza, oyó una voz misteriosa que le indicó que no había nacido para ese vulgar pasatiempo. Desmontó entonces de su caballo, abandonó las pompas mundanas y entró en el camino del ascetismo y de la piedad. Este movimiento místico desembocó en la creación de tarika, o hermandades masculinas y femeninas, que se difundieron por todo el orbe musulmán. En las tarika se hacían prácticas de meditación y respiración, cuyo objetivo era el alejamiento del mundo para acercarse a la única y verdadera realidad de Dios. Es un concepto panteísta del universo, buscando la identidad sustancial de la divinidad con el alma individual. Como suelen decir los propios sufíes, el sufismo es el camino que pretende purificar el corazón, que es el órgano donde se concentra el espíritu, siguiendo el dicho profético que dice: en el ser humano hay un trozo de carne que si está sano, todo él está sano, y si está corrupto, todo él está corrupto, y ese órgano es el corazón. Es el camino del amor profundo a Dios. El sufismo es la rama mística del Islam, o dicho de otra manera, una forma musulmana de entender el mundo que evolucionó a lo largo de los siglos VIII al IX, hasta convertirse en un movimiento sincretista. El sufismo no es una secta, no es un culto, no es una religión, es una filosofía de vida, y esto recuerda mucho al budismo. Para hablar sobre el sufismo contamos hoy con la presencia de Jesús Callejo, escritor y autor de libros como El Bestiario, Secretos medievales de la Mesa de Salomón a las máquinas de León Ardo, Breve historia de la brujería, Enigmas literarios, etc. Buenos días, Jesús. Por lo que sabemos, el sufí, desde que comienza como discípulo, se entrega de lleno a la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría y del amor divino. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el propósito? La finalidad es fundirse con ese amor divino. A los sufíes se les conoce como los amigos de Dios y tienen como distintas etapas para llegar a ese conocimiento, a esa unión mística con Dios. Son etapas que suceden a distintos procesos espirituales que ellos tienen que ir desarrollando a lo largo de su vida. Es un camino de iniciación, un camino de perfección. De hecho, consideran que se tienen que dar dos requisitos fundamentales. Una es la gracia divina, la gracia de Dios, y el otro es la bendición, la baraka, esa bendición del maestro que a su vez tiene que haber sido bendecido por otro maestro. Con todo eso se consigue esa fusión mística que persigue el auténtico sufí. Uno de los maestros más importantes que ha tenido el sufismo es Jalal al-Din Rumi, muerto en 1273. Su escuela, conocida por ser la de los derviches giróvagos, es bien conocida en Occidente y los poemas de Rumi se siguen leyendo y suscitando gran interés. Un derviche es una persona que vive en una pobreza mendicante y ascética, indiferente a las posesiones materiales. Una persona reconocida por sus semejantes por poseer una gran sabiduría. Algunos de ellos viven en condiciones similares a las monásticas. Sus oraciones se manifiestan muchas veces en cantos, en bailes y en poesías. Uno de los grupos más conocidos y difundidos de derviches son los llamados meplevi o derviches giradores. El movimiento sufí ha contado con grandes maestros a lo largo de su historia que han dejado una huella imborrable. Me refiero concretamente a maestros como el Ghazali, como o Ibn Arabi, Sadi de Shirab, Hakim Sanai o Jalaluddin Rumi. Este último dio un nuevo impulso al movimiento sufí con la creación de la orden derviche de los meulevíes, y me gustaría que nos comentaras al respecto, en torno a estos maestros, pues algunos detalles de su vida y de su doctrina. Todos los que has citado son grandes maestros sufíes, pero es verdad que hay un antes y un después con Rumi. Rumi crea una de esas órdenes sufíes, una tarika, como así se las denomina dentro de ese argot, y esa tarika de los derviches giróvagos, los derviches danzantes, que se crea en el siglo XIII bajo su influencia, sí que da un impulso importante, a veces espectacular, pero también es una rama mística dentro de ese misticismo del sufismo que genera muchísimos adeptos. De hecho, él se establece en Konya, en la actual Turquía, y ahí es donde esa escuela todavía permanece viva, todavía permanece activa. Rumi son de esos grandes maestros por antonomasia, nunca ha sido discutido por nadie,
y tanto en sus obras como en sus actos sí que ha generado un movimiento de simpatía por todo lo que significa el sufismo. Así que a Rumi le debemos muchísimas cosas, pero sobre todo que mucha gente, como yo, un poco profana en la materia, pero que nos hemos acercado a este mundo, nos ha traído precisamente por esa simpleza a veces en el mensaje, pero por esa forma estética, como es a través de esa danza sagrada que es característica de los meulevíes. De hecho, a él se le llama el Meulana Rumi, porque Meulana ya de por sí significa el maestro de los maestros. La danza de los derviches, Sama, ¿realmente es una comunión con el cosmos y con la divinidad? La Sama o danza derviche, desde luego, es una danza prodigiosa, es una danza de conocimiento, es una danza catártica, porque en el fondo lo que se intenta es fundirte con ese cosmos. Todo es un simbolismo lo que hay alrededor de la Sama o Samá, como también se la denomina, porque el lugar donde se danza, esta danza alrededor de ese espacio sagrado, está representando el universo, y los danzantes están representando los planetas. Y hay una música apropiada, una música muy adecuada precisamente para que se consiga ese estado de trance, ese estado místico, ese estado alterado de conciencia. Y se tiene que dar con tal fluidez que todo está representando un símbolo precioso y preciso. Es decir, ese sombrero cónico que llevan los danzantes está representando ni más ni menos que la lápida, la túnica negra que llevan al principio está representando la tumba, luego ese hábito blanco está representando, bueno, pues es lo que sería la mortaja fúnebre de la persona que se tiene que ir desprendiendo poco a poco de lo material para llegar a lo divino. Se va abriendo poco a poco como una flor, porque de hecho empieza así el danzante, y se va abriendo donde su mano derecha mira hacia el cielo, su mano izquierda hacia la tierra, porque lo que está recogiendo del cosmos lo está dando también a la tierra, a la humanidad. En definitiva, la danza sagrada de los derviches giróvagos, esa danza que trasciende al ser humano, es una fusión con la divinidad donde tú nada posees y no eres poseído por nada. El Sama es el adorno del alma que ayuda a ésta a descubrir el amor, a experimentar el escalofrío del encuentro, a despojarse de los velos y a sentirse en presencia de Dios. El Sama establece un canal cósmico de unión entre el cielo y la tierra. Los participantes llevan sobre su ropa blanca una capa negra de luto y un sombrero cónico que simboliza la piedra circular. Los brazos extendidos con la palma de la mano derecha mirando hacia el cielo y la palma de la mano izquierda mirando a la tierra. Tengo entendido que tú hace algunos años participaste en una ceremonia sufí con danza sagrada incluida. Me gustaría conocer un poco, y seguramente también a nuestros telespectadores, cuál fue tu experiencia. Reconozco que he estado en una de estas experiencias sufíes, o sea que mi conocimiento no solo es teórico, sino en parte práctico. Fue en agosto del año 1985, donde yo participé junto con otras personas, pues bueno, se podría llamar en una experiencia del Camino del Corazón, como así se denominó, en Lizaso, en Navarra, en la comunidad del Arco Iris, donde por entonces estaba muy en boga el iniciarse a las personas a las que teníamos curiosidad por saber qué era esto de los sufíes, pues en determinadas prácticas. Muchas de ellas tenían que ver con las danzas giróvagas. Y efectivamente, yo fui uno de los que participé durante una semana. Reconozco que he estado más de media hora danzando sin marearme, porque ahí está la clave, hay una técnica, pero también hay una concentración mental para que no se produzcan los mareos, no se produzcan los vómitos, que es lo que le suele ocurrir a muchos incautos que quieren practicar la danza sagrada sin tener un poco los requisitos espirituales y místicos que deben preceder a esta experiencia. Así que sí que estuve allí, sí que me di cuenta que la danza sagrada lo que pretende es conseguir tres fines primordiales. Uno es el conocimiento de Dios, de la divinidad, otra es la consciencia de esa realidad y la otra es ese conocimiento profundo, porque en definitiva lo que hacen los sufíes, y en concreto la tarika de los derviches, es el conocimiento profundo de la divinidad a través de ese instrumento tan prodigioso como es la danza. Muchas de las enseñanzas sufíes se transmiten a través de pequeños cuentos y relatos.
que tienen como protagonista, en algunas ocasiones, a un curioso personaje conocido como el Mulá Nasruddin. Hay un relato muy conocido, muy célebre del mulá, que voy a pasar a relatar. En una ocasión, un vecino encontró al mulá buscando en el suelo algo y preguntó al mulá Nasruddin que qué estaba buscando, y el mulá contestó que una llave. Al cabo de un rato, ambos buscando intensamente la llave, preguntó de nuevo el vecino que dónde había perdido la llave, y el mulá Nasruddin contestó que en casa. Y el vecino preguntó de nuevo, ¿y por qué la estás buscando aquí? Y el mulá respondió, porque aquí hay más luz. Qué gran personaje el mulá Nasruddin. Es el prototipo del antihéroe, es un loco maravilloso, pero muy sabio. Se puede decir que es el loco más sabio de todos, porque en algunos de los cuentos aparece representado como un maestro, otras veces como un discípulo, otras veces como un orate, pero siempre intentando transmitir un mensaje profundo, bueno, pues a través muchas veces de pequeños chistes, de pequeños cuentos, de pequeños relatos, como ese que acabas de decir. Hay otros que son prodigiosos, ¿no?, donde casi a modo de un koan oriental, esa especie como de gancho, para que tú profundices en cosas que aparentemente no tienen mayor trascendencia y que sí lo tienen dentro del mundo sufí. Por ejemplo, una vez hay un cuentecito donde le preguntan al mulá Nasruddin que si él cree en el fin del mundo, y él pregunta que sí, pero ¿en qué fin del mundo? ¿En el menor o en el mayor? Y dice, no, pero ¿existen dos finales del mundo? Y dice, sí. Y dice, si se muriera mi mujer sería el menor, y si me muero yo es el mayor fin del mundo. Efectivamente, hay toda una enseñanza prodigiosa en esto, ¿no? Cada vez que alguien muere, para él es un fin del mundo. Bueno, pues esta es la gran aportación que hizo uno de los grandes divulgadores del sufismo en Occidente, que es Idris Shah, que es incluir a este personaje proverbial, Nasruddin, en muchos de sus cuentos, para que las enseñanzas sufíes nos fueran como mucho más dinámicas, mucho más amenas, y que no nos atragantáramos a veces con ese mensaje tan profundo y tan espiritual que tiene el sufismo. El persa Omar Khayyam fue un gran poeta que algunos no identifican con el sufismo, a pesar de que en sus rubaiyat fue uno de sus más importantes artífices. Es verdad que a Omar Khayyam casi siempre se le identifica con los rubaiyat, que son unas cuartetas, que son unos poemas místicos, preciosos, y que, bueno, es que en definitiva están alabando un poco la precariedad de este mundo y que todos estamos aquí de paso. Es un poco el leitmotiv que tienen los rubaiyat, ¿no? El disfrutar del momento, el recoger la flor de cada día, ese carpe diem que decían los romanos. Bueno, pues en el sufismo el mayor representante está en Omar Khayyam, que aportó muchísimo dentro de esa línea sufí literaria, pero es muy desconocido por otras aportaciones que hizo a la ciencia. Omar Khayyam, hay mucha gente que desconoce que fue un gran matemático, que fue un gran astrónomo, que él reformó, por ejemplo, el calendario persa, y que él aportó dentro de las ecuaciones, cuando él investigó las ecuaciones, esa famosa X que aparece en la resolución de las ecuaciones, se las debemos a él, porque él fue el que determinó esa X como la cosa, lo que no se sabía, y dentro de lo que era el persa se escribía en X, y al final quedó esa nomenclatura pues como una forma ya definitiva dentro del contexto universal de las matemáticas para designar a estas ecuaciones. Bueno, pues es una aportación fundamental de Omar Khayyam, así que estamos ante un genio que se adelantó al Renacimiento, que prácticamente sabía de todo y que fue un gran impulsor, gracias a su obra literaria, del sufismo. En España contamos con un representante del sufismo medieval en la persona del Arabí, llamado el murciano o el andaluz. ¿Cuáles han sido, digamos, sus contribuciones a la causa sufí? El Arabí es verdad que fue otra de esas personas con una cultura enciclopédica. Lo sabía todo, de hecho fue considerado tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano, como una persona muy relevante. Aportó muchísimo al sufismo, de hecho está considerado como uno de los grandes maestros del Al-Ándalus de la época, y estamos hablando del siglo XII, y fue de esas personas que contribuyó tanto al misticismo sufí que se le atribuyen hasta prodigios ascéticos, como la bilocación. Es verdad que hay muchos relatos donde dice que se le veía en 2 o 3 sitios a la vez, también levitaba, también tuvo multitud de fenomenología mística a su alrededor, como por otra parte ocurría a santos cristianos. Es decir, tuvo una influencia tan radical que en algunos casos se le ha considerado como uno de los predecesores
de una cierta rama mística del sufismo donde se admitía a mujeres, algo que le trajo malas consecuencias en su momento cuando él admitió que dos grandes maestros, en este caso maestras, fueron mujeres, una de ellas Fátima de Córdoba, que le aportó muchísimos de esos conocimientos. Así que por estas razones y por otras estamos hablando de uno de los personajes claves, no solo del sufismo español, en este caso de Al-Ándalus, sino del sufismo internacional. A modo de resumen, Jalal al-Din Rumi, maestro del sufismo, dejó dicho cómo debe considerarse a un auténtico sufí. Borracho sin beber vino, saciado sin haber comido, abstraído, mal alimentado, insomne, un rey vestido de harapos, un tesoro enterrado bajo escombros, no hecho de aire ni de tierra, un mar sin orillas, poseedor de 100 soles y estrellas y lunas, conocedor de la verdad universal que no se aprende en libros. Los sufís no discuten sobre Dios, no discuten sobre temas teológicos ni sobre libros de teología, sino y hablan de la borrachera divina. ¿En qué consiste la borrachera divina? Sí, la verdad que ese término parece que induce a equívoco, ¿no?, lo de la borrachera divina. Pero tú lo dijiste muy bien al principio, cuando hiciste la presentación, de que el sufismo no tiene dogmas, no tiene una serie de principios establecidos, es más bien una filosofía de vida. Así que esa borrachera divina, tal como lo expresó en su momento Rumi, ese gran maestro del sufismo, es esa borrachera en la que entras, en la que comulgas sin haber bebido vino, o cuando estás saciado sin haber comido, o cuando tienes todo el conocimiento, tienes toda la verdad universal sin haber leído ningún libro. Es decir, él propugnaba, Rumi, pues esta borrachera divina, que es la fusión de la persona que quiere ser un auténtico sufí con la divinidad. Y hay distintos métodos, hay mantras repetitivos a través de la palabra, del nombre sagrado de Dios, a través de la danza, a través de distintas prácticas ascéticas, pero siempre intentando conseguir esa ascesis, en concreto esa comunión con el todo, porque sabes que el sufismo hay una gran parte de panteísmo. Así que cuando alguien llega a ese nirvana, por utilizar un término budista, ha llegado a esa borrachera divina. Al final, el derviche, el sufí, es un todo con la divinidad. ¿Qué papel, y ya para terminar, qué papel crees que representa la mujer dentro del mundo sufí? Es interesante la pregunta porque es verdad que estamos hablando de una rama heterodoxa del Islam, que es el sufismo, y muchas personas, muchos telespectadores pueden pensar que el sufismo pues, participa un poco de esa línea ortodoxa del Islam, donde la mujer pues, bueno, está en un segundo plano. Sin embargo, el sufismo nunca la ha tenido en un segundo plano. Hemos hablado del Arabí, por ejemplo, donde reconoció que tuvo maestras sufíes, y dentro del seno del sufismo sí que se ha debatido mucho el protagonismo de la mujer. Antes sí que había como más discusión y ahora mismo no hay ningún tipo de duda al respecto. El sufismo es un camino de unidad, por lo tanto no se puede entretener en cuestiones sexistas de si la mujer es mejor o es peor que el hombre. Todos buscan lo mismo y por lo tanto con independencia del sexo tienen que comulgar con una serie de principios que son comunes a todos ellos, con independencia de que sean hombres o mujeres. Por eso, dentro del Islam, dentro de esta rama mística y espiritual del Islam, la mujer siempre ha tenido y la tiene actualmente un protagonismo esencial y desde luego se podría decir, y me atrevo a decirlo, que el sufismo actual del siglo XXI no sería lo mismo y no tendría la misma influencia, la misma fuerza si no estuvieran las mujeres. Se nos ha agotado el tiempo, ha sido un placer contar contigo en este programa que hoy hemos dedicado al sufismo. El placer ha sido mío, de verdad, y qué gran ocasión, ¿no?, para intentar divulgar algo que tanto a ti como a mí y a muchísimos telespectadores nos gusta y nos encandila. Así que si ha podido aportar algún granito de arena, bienvenido sea. El sufismo no es ni una secta, ni un culto, ni una religión. Es una filosofía de vida, como el budismo. Es una vía de la expresión de la energía cósmica a través de la danza, de la respiración y del amor, hasta llegar a fundirse totalmente en cada acto y traspasar las barreras personales. Los sufíes destacan que el sufismo es una autodisciplina, no poseer nada y no ser poseído. Existen diferentes órdenes sufíes en las que se practican diversas técnicas de meditación, trabajo interior y danza,
pero todas ellas tienen que cumplir con unos requisitos comunes.